Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a quedarnos en España para ver uno de los momentos más importantes de su historia y que sin duda marcará el devenir del país. Se trata de la Segunda República y la Guerra Civil. Vamos allá. Tras la dictadura de Primo de Rivera, llegaron las elecciones municipales de 1931, que mostraron el sentir de la gente, sobre todo en las capitales, donde los caciques no tenían tanto peso. Aquí triunfaron los republicanos. Aunque en el global ganaron los monárquicos, el rey se exilió y dio comienzo a la Segunda República. Entonces se formó un gobierno provisional, presidido por Alcalá Zamora, que inició una serie de reformas y convocó unas elecciones que ganarían los republicanos. Las nuevas Cortes elaboraron la Constitución de 1931 e implantaron un sistema democrático. Las novedades eran el sufragio universal, las mujeres ya podían votar, un Estado sin religión oficial y se abriría la posibilidad a las autonomías. Los dos primeros años de la Segunda República se conocen como el bienio reformista. No todo el mundo estuvo contento, hubo disturbios, conspiraciones y alguna que otra división. Alcalá Zamora ocupó el cargo de presidente de la República, mientras que Manuel Azaña sería el presidente del gobierno. Este gobierno emprendió reformas como la militar, la reforma educativa, una importante reforma laboral y la reforma agraria. Todas estas reformas no contentaron a todo el mundo, y los grandes propietarios de tierras, la jerarquía eclesiástica y del ejército se opusieron a este gobierno, así como los anarquistas y los sindicatos que pedían todavía unas reformas más radicales. En 1932 hubo un intento de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo, pero fracasó, aunque los disturbios no cesaron, y hubo duros enfrentamientos como los de Castilblanco y Casasviejas. En el año 1933, Azaña finalmente dimite y convoca unas nuevas elecciones. Será la primera vez que las mujeres puedan votar. En estas elecciones la derecha se había unido bajo el nombre de la CEDA, liderada por Gil Robles, y junto con los partidos de centro ganaron las elecciones. Sería un integrante de estos partidos de centro, Alejandro Lerroux, quien se hizo cargo del gobierno, iniciando el bienio conservador. En esta etapa del bienio conservador se modificaron o suspendieron las reformas que se habían tomado anteriormente y se concedió la amnistía a los que intentaron el golpe de Estado de Sanjurjo. Los socialistas fueron creciendo de la mano de Largo Caballero durante estos 2 años. La tensión que se vivía en esta época entre izquierdas y derechas se materializó en la Revolución de Octubre de 1934. Especialmente en las zonas mineras de Asturias y en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, rompe con el Estado y fomenta una serie de disturbios, protestas contra el gobierno de Madrid que hacen que la gente se levante y al final acabará encarcelado. Esta crisis pondría fin a la coalición y se convocarán nuevas elecciones. Esta vez serían las izquierdas las que se unen en el Frente Popular y ganen las elecciones, aunque con un margen muy ajustado por delante de la CEDA y otros partidos como la Falange de José Antonio Primo de Rivera y Renovación Española de Calvo Sotelo. Este gobierno reemprendió las reformas, liberó a los presos de la Revolución del 34 y Azaña pasó a ser presidente de la República, mientras que el presidente del gobierno sería Casares Quiroga. A pesar de estas elecciones, la conflictividad social no se detuvo, sino que fue a más. Huelgas, incendios de iglesias, se hicieron conspiraciones contra la República, hasta que el 12 de julio de 1936 unos pistoleros de la derecha asesinaron al teniente Castillo. Un día después, sus compañeros asesinarían a Calvo Sotelo, líder de un partido de derechas. Esto precipitó la sublevación de las tropas españolas en el norte de África, el 17 de julio de 1936, dirigidas por el general Francisco Franco. La sublevación iniciada en el norte de África se trasladó a la península el 18 de julio.
El golpe de los generales Sanjurjo, Mola y Franco fue apoyado por parte del ejército, monárquicos y la falange, también conservadores y la Iglesia, quedando España dividida en dos zonas. Los sublevados, también llamados nacionales, y los republicanos, llamados rojos. Esto significa que el golpe como tal fracasó y que debía seguir por medio de una conquista, iniciando la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil, por un lado en la zona republicana hubo desconcierto político. Algunos sectores iniciaron una revolución social, otros se organizaron en milicias populares y otros, como anarquistas o nacionalistas, desobedecían al gobierno. Pues en el otro bando, el avión de Sanjurjo se estrella y se nombró a Franco generalísimo y jefe del gobierno y del Estado con plenos poderes, siendo esta parte mucho más unida que la zona republicana. En el plano internacional, Reino Unido y Francia deciden no intervenir en esta guerra civil. Estaban a las puertas de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial contra Alemania. Los rebeldes recibieron la ayuda de los propios alemanes y Hitler a través de la Legión Cóndor, también de Italia, y la República contó más adelante con el apoyo de la URSS, la Unión Soviética. También en la Guerra Civil Española estuvieron presentes un grupo de voluntarios pertenecientes a lo que se conoció como las Brigadas Internacionales, que fueron muy importantes en el desarrollo del conflicto. La idea de Franco y de los sublevados era la de conquistar Madrid en primer lugar, pero fracasaron, ya que la ciudad resistió al grito de no pasarán, con personajes importantes como Durruti o la Pasionaria. Esto hizo que Franco y sus sublevados tuvieran que centrarse en otros frentes. Después de no haber podido conquistar Madrid, el ejército sublevado se dirige al norte para conquistar las zonas industriales, con Mola, el otro gran líder, a la cabeza. En abril de 1937, la Legión Cóndor bombardeará la ciudad de Guernica. Pese al contraataque de los republicanos, el norte finalmente acabará cayendo en manos de los nacionales. En octubre de 1937, la República ya se gobernaba desde Barcelona. Entonces, Franco lo sabía y fue a conquistar Teruel. De ahí llegó al Mediterráneo, aislando a Cataluña del resto de la República. Para invertir esta situación, se llevó a cabo la batalla del Ebro, pero el ejército republicano quedó prácticamente destruido. Entre el otoño de 1938 y la primavera de 1939 se da la última fase de la República. Esta estaba bajo el mando de Negrín. Durante este tiempo hubo luchas internas entre los partidarios de resistir y continuar con la guerra para enlazarla con el conflicto internacional que se venía y así tener opciones de victoria, y los otros eran partidarios de pactar una paz humanitaria con Franco. Hubo combates internos entre anarquistas y comunistas, y finalmente se accede a negociar con Franco, pero este solo iba a aceptar una rendición incondicional y ordenó la ofensiva final. Tras la caída de Barcelona, finalmente, se produjo la derrota definitiva de la República. Fueron cayendo todas las ciudades hasta que el 1 de abril de 1939 la Guerra Civil Española terminaría y se iniciaría una larguísima dictadura. Con esta guerra el país quedó irremediablemente dividido en dos. Hubo represalias contra los unos y los otros. Se sacaba a la gente de sus casas para asesinarlos, se llamaba el paseo. Los metían en un camión, se lo llevaban a las afueras y ahí los fusilaban. Y eran depositados en fosas comunes. Aún ni se han identificado. Se denunciaban unos a otros, entre vecinos, por pertenecer al otro bando. Y eran ejecutados brutalmente. Los campos se llenaron de cadáveres. Durante la guerra se extendió el hambre, el racionamiento, los movimientos de la población huyendo de la muerte, como por ejemplo la famosa desbandada desde Málaga
hasta Almería, yendo por la carretera y siendo bombardeados por buques italianos. España quedó destruida. Murió muchísima gente, aún ni se sabe cuánta. Y más que moriría en los años siguientes, pues empieza una dictadura que se va a alargar durante mucho tiempo y que empezará en la más terrible de las miserias. Muchos lograron refugiarse en otros países, especialmente en campos de concentración franceses, desde los cuales les tocaría partir sin remedio hacia otra gran guerra y hacia más calamidades. Hasta aquí lo que ha sido uno de los episodios más recientes y que más han afectado a nuestro país.